Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. Vamos a hablar del informe esta noche, el informe internacional que tienen los reflectores puestos sobre Venezuela. Un informe donde los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de ese país y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el famoso SEBIN, no fueron actos aislados, sino parte de una maquinaria y un plan del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a la disidencia, entre otras cosas, ordenados por Maduro. Vamos a ver, entre otras cosas, la declaración de la presidenta de la misión de la ONU, Marta Baliñas, refiriéndose a un informe que tiene a Maduro contra las cuerdas, por lo menos ante la comunidad internacional. Investigaciones que nos van a permitir publicar nuestros hallazgos en nuestro informe que vamos a presentar al Consejo de Derechos Humanos en su próxima sesión en Ginebra. También hablaremos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que está terminando su gira en Estados Unidos. Llegó tarde, como es de costumbre, es un mal del presidente colombiano. Llegó tarde a la reunión donde iba a haber un encuentro, por lo menos fugaz, con el hombre más poderoso del planeta. Les hablo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El mundo se está moviendo y van pasando cosas alrededor de la política internacional. Allí también está jugando un papel clave Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que activó la peligrosa posibilidad de una de sus cartas más temibles, las armas nucleares. Estados Unidos y Europa esperan con expectativa y en su país hay revueltas, hay manifestaciones en contra de su declaración de una inminente, una posible guerra. Estos son los temas de conversación esta noche. Bienvenidos, entramos a Zona Franca. Informe muy completo, hablando de persecución, hablando de violencia sexual, de violencia de género de manera indiscriminada en territorio venezolano bajo el auspicio, el amparo del dictador Nicolás Maduro. Esta noche, Nicolás Maduro, que es nuevo mejor amigo de Colombia, ahora con un gobierno de Gustavo Petro. Esta noche está con nosotros Marco Pekel, que es profesor de la Universidad del Rosario y columnista. Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Saludo a mis compañeros de panel y a todos los que nos están viendo esta noche. Es un gusto tenerlo acá. También está Rafael Enrique Piñeros, es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor, buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarla, María Camilo, y gracias a todos por estar acá y a la teleaudiencia. Gracias. El otro invitado es Luis Gabriel de la Rosa, es abogado, experto en derechos humanos, que es el eje fundamental, la violación de derechos humanos de este informe internacional sobre lo que está pasando en Venezuela. Buenas noches, señor, y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo también para mis compañeros de mesa. Gracias, señor. Doctor Pekel, a la luz de nuestro nuevo mejor amigo, que es Nicolás Maduro, hemos restablecido relaciones. ¿Cómo quedamos con ese informe hablando de violaciones graves de derechos humanos, un informe internacional? Bueno, yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Primero, no estoy tan seguro que sea nuestro nuevo mejor amigo. Era necesario restablecer las relaciones con Venezuela por una cantidad de temas que toca tratar porque son vecinos. Nos guste o no, están ahí. El informe de Naciones Unidas es contundente, es lapidario respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, pero Colombia tiene que establecer algún tipo de contacto con Venezuela. Tenemos temas en la frontera, temas de crimen organizado, tenemos la guerrilla colombiana ya, e incluso el gobierno de Petro pues designó a Venezuela como el garante para las negociaciones con el ELN. Creo que ese tema es independiente de la situación de derechos humanos en Venezuela, que no es nueva. Llevamos años con esas situaciones de derechos humanos, violaciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, el helicoide lleno de prisioneros políticos, y creo que pues, nos da a tocar convivir con ambas cosas. Profesor Enrique. Bien, yo quisiera mencionar que la situación de derechos humanos en la región como un todo y la calidad de los sistemas de protección de derechos humanos deja muchas dudas. Si nosotros miramos lo que pasa en Centroamérica, nos vamos a dar cuenta de que también hay preocupaciones importantes por las violaciones a los derechos de libertad de prensa, como sucede en Nicaragua, incluso en Costa Rica, que hasta hace algún tiempo era un ejemplo de democracia en la región, ha generado suspicacia la forma en la que Rodrigo Chávez administra ese país desde hace poco menos de 6 meses. El informe es lapidario, es el tercero de una serie de informes que se han venido produciendo
y como usted lo manifestó en la nota introductoria, refleja la descomposición que no se comete desde hace 1 o 2 años, sino que viene descomponiéndose desde hace más de 7 años. Los ojos de las Naciones Unidas, los ojos de la comunidad internacional están profundamente preocupados ya no solo por los derechos civiles y políticos, económicos y sociales. En Venezuela se han violado todas las libertades, se han cerrado medios de comunicación y muchos etcétera. De tal forma que es una situación compleja cuando no hay una voluntad por parte de las instituciones públicas de cumplir unos mínimos estándares de protección y de seguridad frente a la población. Y lo más preocupante que deja el informe que se presenta la siguiente semana es que es un uso sistemático de las instituciones del Estado, es todo un esquema orquestado al interior de la institucionalidad para violar, para perseguir y para perseguir a líderes de la oposición. Eso es lo más preocupante, porque implica que en distintas instancias que podrían llegar a cerrarse sobre el círculo más cercano de Nicolás Maduro, hay sin duda alguna toda una estrategia sistemática dirigida a aplacar, a aminorar no solo a la población, sino como también lo señaló usted, graves violaciones a derechos sexuales, graves perpetraciones de violaciones frente a las mujeres y demás. Entonces yo creo que ahí hay una preocupación muy importante que lastimosamente, más allá de denunciar, de establecer algún tipo de alianza con la sociedad civil para mirar cómo podríamos denunciarlo, pues no hay en este momento otro mecanismo distinto para evitar que siga sucediendo. Doctor de la Rosa. Claro, yo en primera medida también quiero resaltar que no es que estemos en un escenario de mejores amigos. Nosotros tenemos un tipo de relaciones internacionales con nuestros vecinos y es muy difícil también nosotros llegar hasta el punto de señalar yo con quién tengo relaciones, con quién no, cuando tengo un tipo de relaciones, por ejemplo, económicas, que superan los escenarios en determinado momento políticos, sobre todo de relaciones internacionales con nuestros vecinos. Pero yo quiero hacer una referencia puntual y es la siguiente. Cuando a los derechos humanos se los utiliza bajo las estructuras institucionales y políticas, los derechos humanos se ven desde diferentes prismas. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, se nos convoca para hablar de un informe en donde se hace un señalamiento directo con el Estado venezolano, pero nosotros tampoco podemos desconocer que nosotros también tenemos unos propios tipos de conflictos, de violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero que no generan tampoco tanto ruido si no se utilizaran desde un escenario político institucional. Entonces, yo estoy de acuerdo en rechazar directamente las acciones que este informe a nosotros nos está planteando, pero también creo que más allá de nosotros señalar como un escenario de que tenemos un nuevo mejor amigo, que es un violador sistemático de derechos humanos, también tenemos que analizar cuál es nuestra propia realidad que supera inmediatamente todo ese tipo de violaciones de derechos humanos. ¿Usted cree que las violaciones de derechos humanos en Colombia son peor que las de Venezuela? Yo pienso que sí. Nosotros tenemos un conflicto absolutamente arraigado de hace muchísimos. Aquí tenemos presos políticos. Aquí tenemos personas en Colombia nosotros tenemos presos políticos y yo lo digo con toda claridad. Y le pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo puntual que yo estoy desarrollando, tanto investigativo como en mis labores en el Congreso de la República, porque yo soy asesor legislativo, nosotros tenemos presos políticos y le digo un ejemplo claro, los jóvenes que participaron en el estallido social. Y para mí lo digo claramente y lo entiendo, porque ellos están directamente... Otra cosa es vandalismo. No, una cosa es el vandalismo, perdón. Usted está violando la ley. Directamente, yo le digo una cosa, nosotros tenemos un escenario directo de presos políticos porque a esta gente la tienen en primera medida perseguida políticamente por la opinión política que tuvo frente al anterior gobierno. Y hoy tengo yo casos de personas judicializadas que están en la cárcel directamente y que nosotros estamos... Son más de 200 jóvenes que están hoy judicializados por temas del estallido social. Aquí también hay presos políticos. Nosotros decir que en Colombia vivimos en una panacea y donde Venezuela, por un informe que en la ONU se está dando a partir de un escenario que se congregó la ONU directamente por un evento y sacan un informe precisamente en toda esta coyuntura y decir que Venezuela es la peor dictadura y la única dictadura en la América Latina, eso tampoco tiene... Eso no lo dijo acá nadie, eso lo dijo usted ahorita. ¿Colombia es una dictadura? Para mí no. Colombia tiene un nuevo gobierno que ya lo eligió
este país y que estamos en un escenario de cambio que anteriormente tenía un gobierno totalmente disfuncional que logró que a través de un estallido social se cambiara. No fue elegido democráticamente. Una cosa es que no se haya elegido democráticamente. No, pero si nosotros vamos a Venezuela, yo también tenemos escenarios donde a Maduro lo eligieron en unas elecciones. ¿Quién ha desvirtuado, por ejemplo, ilegalmente las elecciones de Venezuela? Las elecciones de Maduro se comprobó por todos los observadores, incluida la Unión Europea, que fueron elecciones completamente fraudulentas. En Venezuela no hay democracia hace años. Venezuela tiene 300 o más prisioneros políticos en el helicoide. Ahí están sin ningún tipo de garantía. Los prisioneros acá, las personas que salen a marchar acá, se les dieron todas las garantías y se les siguen dando. Una cosa es salir a marchar, una cosa es ir a quemar Transmilenio, a atacar a pedradas a un medio de comunicación o ir a incendiar CAIs como ocurrió acá. O es que no incendiaron los CAIs. Las personas que incendiaron los CAIs, que no está la policía, son las que están hoy en día en un proceso judicial. En Colombia existen las garantías, con el gobierno anterior y con este, y con los anteriores. Además, profesor, dos cosas distintas que hay que tener en cuenta. Una, las declaraciones de prensa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demuestran que hay una convivencia institucional. Si bien en Colombia hay desafíos que son distintos, nunca se ha reconocido que el Estado mismo sea quien persigue a. Yo creo que, y otro elemento que quisiera mencionar, y es, el Estado no se puede medir en términos de los gobiernos. Y son legítimos todos los que han estado ahorita y los anteriores, al menos desde la Constitución del 91, que es la que nos rige. ¿Que hemos tenido dificultades? Sí, por la presencia de grupos al margen de la ley, por otra serie de elementos que se han instaurado en nuestro país, pero de ahí a comparar de que somos Suiza y los otros son los malos, no, todos tienen dificultades y por eso empecé por ahí. ¿Para qué sirven este tipo de informes? Se lo pregunto porque de Nicolás Maduro, incluso de Hugo Chávez, venimos a hablar mucho. De hecho, el expresidente Duque dijo que de sus grandes frustraciones fue no ver caer a Maduro. Él que decía que el presidente venezolano tenía las horas contadas. ¿Para qué sirven estos informes? Más allá de decir existen violaciones de derechos humanos, hay cosas que se salen de todo tipo de comparación que uno pueda hacer en la región, bueno, salvo Nicaragua, donde también hay casos similares. La enviada especial del Consejo de Derechos Humanos en mayo pasado afirmó que el gobierno de Venezuela había firmado un protocolo con la Corte Penal Internacional para evitar que se sigan reproduciendo. En teoría, ¿para qué sirven? Sirven para incentivar los cambios al interior de la institucionalidad, sirven para que se respete el Estado de Derecho. Ahora, eso implica un compromiso de las instituciones por cambiar esa situación y ahí es donde se vuelve más difícil, porque después de firmado el convenio debería haber un seguimiento y un monitoreo adecuado para que ese tipo de convenios o ese tipo de acuerdos se puedan implementar. De hecho, en distintos momentos esos acuerdos sirvieron para que Colombia reconociera a la oposición cuando era oposición o para que se respetara y para que se buscara ampliar los sistemas de protección, que puede que sean insuficientes y se ha demostrado que en algunos casos muy puntuales pueden serlo, pero tampoco podemos decir que el Estado colombiano es igual al Estado venezolano. Claro, pero yo pienso lo siguiente, mire. En y reitero el argumento que había planteado inicialmente, los derechos humanos se han utilizado políticamente e institucionalmente para debatir ideologías políticas y para defenderlas. Pero nosotros tampoco podemos desconocer, y ahí es en donde yo de pronto no estoy muy de acuerdo con el profesor, nosotros en Colombia también hemos desconocido órdenes sobre derechos humanos de determinados actores políticos. Y les pongo el caso puntual de cuando el hoy presidente Petro obtuvo la protección de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento, con un escenario de ideología política, tampoco se le daba la misma protección de derechos humanos. Se le respetaron. Nosotros no podemos de la comisión, decirle a la ciudadanía que nosotros somos el respeto absoluto de la institucionalidad cuando no lo han hecho. Cuando hoy presidente Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dio las medidas cautelares, el Estado las respetó hasta el último inciso. Eso es un Estado de Derecho como es Colombia. Tanto fue el debate de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
el debate se llevó a si eran vinculantes o no eran vinculantes, pero precisamente para desconocerla. ¿Cómo se le ocurre decir? Por supuesto, porque soy jurista, sé el privilegio que tiene la autoridad de los derechos humanos frente al resto de normas constitucionales. Pero nosotros no podemos las medidas cautelares, se respetaron las de, ¿cómo que no se respetaron? Posteriormente, cuando Petro tuvo que hacer todas las... Pero eso es el ordenamiento jurídico que hay en este país. Si usted acude a los organismos internacionales porque piensa que ahí puede hacer que sus derechos sean respetados, el organismo emite un fallo y el Estado colombiano lo respeta, como lo hizo en el caso del presidente hoy, Gustavo Petro, eso es un Estado de Derecho como es Ahí no hubo un fallo, ahí no hubo un fallo. Fue el primer escenario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es que usted está anteponiendo que los derechos humanos simplemente son una forma de juzgar ideológicamente, ya que no estamos hablando de ideología. No, cuando se utilizan ideológicamente es donde hay problemas, como está pasando el día de hoy. Hay un ataque sistemático a las personas, la comunidad internacional tiene que hacer algo. A veces puede que sea una ideología que nos guste o no, y eso es otro debate. Yo no quisiera entrar a pensar que porque son de derechas, de izquierdas, de blancos, negros, oscuros, hay un trato diferenciado. Los estados tienen dificultades y hay que atenerse a cuáles son las reglas. Concuerdo con Marcos, el Estado ha sido relativamente respetuoso y gracias al Estado de Derecho es que hoy Gustavo Petro es presidente. No fue por fuera del Estado de Derecho, fue dentro de la institucionalidad. Sí, aquí se ha hablado mucho de la comunidad internacional, del poder o de la influencia de Naciones Unidas. Le preguntaba al profesor Rafael hace unos instantes, profesor Pekel, sobre el poder que tienen estos informes, el alcance que tienen estos informes y sobre lo que puede hacer la comunidad internacional ante las atrocidades y violaciones de derechos humanos en Venezuela. El poder es relativo, María Camila, o sea, no es relativo en la medida que países como Venezuela, donde no existe el Estado de Derecho, donde no existe la separación de poderes, donde no existe un sistema judicial independiente, pues estos informes no van a tener mayor influencia en Venezuela, como ya llevamos años en ese tema. Tienen influencia en países sí respetuosos del derecho, donde si hay un Estado de Derecho, un informe de eso llevaría a que ese Estado tome las acciones concretas que debe tomar en caso de que considere que el informe corresponde con la realidad. Pero es relativo el peso que puede tener un informe de eso. Sobre Venezuela no va a tener absolutamente ninguno. Doctor Delares. No, es que yo en ese escenario les preguntaría, ¿qué país en el que lo señalen que es violador de derechos humanos directamente va a aceptar sin ningún tipo de pero, que realmente lo hace, acepta los informes y cambia absolutamente todos los escenarios? Yo por eso hablo, yo no estoy diciendo que los derechos humanos no se tengan que defender, por supuesto, yo soy un defensor de derechos humanos. Lo que yo planteo es que este tipo de informes siempre tienen un escenario de quién es el que tiene el poder y quién define ese poder para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo digo, y les hago la pregunta a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes creen que nosotros el día de hoy deberíamos estar pensando en esas atrocidades que están planteando sobre el Estado venezolano y no mirar un poco más para nuestro propio escenario y ver que nosotros hoy tenemos una cantidad de vulneración de derechos humanos y más muertos de los que están señalando en ese informe en los años 2016, 2017, no, 2018? Las muertes por cada 100.000 habitantes en Venezuela son mucho más altas que las de Colombia hace varios años. Eso no necesariamente es cierto. Que nosotros queramos generar un estado de caos alrededor de que en Colombia se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos de la población, yo no creo que eso sea cierto. No hay una sistematización de las instituciones públicas para violar a los derechos de las minorías étnicas, sexuales o religiosas. Que se presenten casos, yo no los estoy negando. Yo no puedo decir que no pase, pero que sea una intención de las instituciones y de quienes administran las instituciones, eso creo que es un error. Pero llegamos a un consenso, María Camila. ¿Sabe qué? A nadie le gustan los informes, porque a nadie le gusta que una organización internacional le diga a un Estado si lo está haciendo bien o mal. Acá criticamos el de Venezuela y eventualmente creo que la salida ahorita en la ciudad de Nueva York del presidente Petro fue relativamente pragmática en ese sentido. Yo no tengo la superioridad moral para decir si está bien o mal. Aquí también hay dificultades, las hay en Venezuela, las hay en Costa Rica, las hay en Nicaragua, las hay en todos los países. Ahora,
es deber de las instituciones generar un plan de acción para que esa situación cambie. Y es deber de la sociedad civil, de la academia, de los empresarios, de toda la comunidad, velar por que eso se cumpla. Y en eso nos concentramos en este país, no necesariamente mirando al vecino, pero haciendo las acciones que tanto la comunidad internacional como las instituciones nos sugieren hacer. La autocrítica no es uno de los rasgos de la personalidad de los dictadores. Le estoy hablando del caso de Nicolás Maduro. Pero usted toca un tema muy interesante. Me gustaría que habláramos de la visita del presidente Gustavo Petro a Nueva York, de su intervención, entre otras cosas, en Naciones Unidas. ¿Le gustó el discurso del presidente Petro? Personalmente no me gustó, porque considero que el tono vehemente que utilizó puede ser el paso inicial de una estrategia más amplia, pero no sé si ese paso inicial sirva para generar consensos. La modificación del régimen internacional de drogas necesita una gran participación de otras voces y no sé si eso sume más allá de algunos gobiernos en América Latina. Eso es una dificultad importante. Con otro elemento negativo desde mi perspectiva, y es que nunca incentivó en pensar en los distintos mecanismos multilaterales que hay y que existen para modificar el régimen, sino buscar que la culpa es de otros, del capitalismo, de una región, de un país, y eso creo que es un error. Doctor de la Rosa, ¿cómo le pareció el discurso del presidente? Realmente yo creo que era un discurso necesario, teniendo en cuenta que la política y la forma ideológica del presidente demuestra unas ideas absolutamente diferentes a lo que venía pasando en este país. Y creo también que era necesario decirle a las grandes potencias en un escenario como esos lo que realmente mucha gente en su sentir, sobre todo digo de las bases, de las que eligieron hoy este nuevo gobierno, querían también escuchar. Entonces yo siento que ahí hay un tema de una representatividad frente a lo que eligieron. Y creo también que hubo un poco de consistencia en el escenario de plantear. Nosotros aquí no podemos hablar de que queremos defender la vida sin tocar unos temas que sí son álgidos, como el tema de la política antidrogas, por ejemplo. Se han venido dando avances, se han venido haciendo cosas, pero realmente lo que hay que tener en cuenta frente a este escenario es que nosotros hemos puesto los muertos y que nosotros también teníamos que alzar la voz en el momento específico para poder decir, mire, estoy cansado de poner los muertos, cambiemos una política que ustedes nos están imponiendo para poder pensarlo diferente. Si ese era el escenario, ¿cuál era el público y el alcance que tiene ese discurso del presidente Gustavo Petro? ¿Qué cree usted que puede estar pensando Rusia, qué puede estar pensando Estados Unidos, a quien le dedicaron gran parte de las pullas, de los dardos de ese discurso? Además, con un agravante de lo que usted acaba de mencionar, si bien el principal consumidor es Estados Unidos, después de Estados Unidos viene Rusia, viene Brasil, viene la Unión Europea, y ahí hay que buscar aliados, que Colombia, con el discurso que pronunció el presidente, no los está buscando. Doctor de la Rosa. Yo pienso que nosotros también tenemos que entender un contexto de lo que significa un discurso y sentar una posición sobre determinado tema, a decir que aquí se cerró la puerta para no poder hacer absolutamente nada. No, este es un escenario político y la ONU en determinado momento lo que hace es generar recomendaciones y dar debates políticos sobre problemáticas específicas. Yo pienso que lo que hizo el presidente Petro fue abrir una puerta diferente que se tenía que abrir en determinado momento, que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hacerla porque solapadamente todos los anteriores mandatarios iban y asumían lo que los otros países le determinaban, y ya una vez abierta la puerta, ahora sí lo que tenemos que hacer es empezar a generar puentes y caminos para poder cambiar una política que es una política de muerte. Eso es parcialmente... Primero que todo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, Luis Gabriel, el presidente Santos. El presidente Gaviria ya de por sí hace tiempo. Intentándolo. Intentándolo. Déjeme terminar, por favor. Ellos ya venían hablando del fracaso de la guerra contra las drogas. Hay que entender, María Camila, a quién va dirigido esos discursos. Eso no es un discurso, no es una propuesta política de unos señores tomando nota para después llevarla a un plan de acción en Naciones Unidas. Esos discursos se le dan normalmente a la audiencia interna. Si usted se fija, además, quienes están en el salón cuando los presidentes hablan, con la excepción del Estados Unidos, está bastante desocupado. Dos, yo sí creo que la lucha contra las drogas ha sido un fracaso total, pero no hay una alternativa y no hay consensos. Y no es de lo que decía Rafa ahorita. China,
¿Qué piensa China de la guerra contra las drogas cuando usted llega con un gramo de cocaína a China y le mete en cadena perpetua? Cadena como lo perpetua, ponga? lo Los condenan a países- muerte. Exactamente. Recuerde la Hay varios futbolista colombianos. aquella que llegó con cocaína en un computador en el Medio Oriente, en los países árabes. O sea que no hay consenso y no hay alternativa. Entonces sí se puede decir que la lucha contra las drogas fracasó, pero hay absolutamente sobre la mesa, no hay ninguna alternativa. Y entonces, ¿qué puede hacer un país como Colombia solo en ese contexto? Yo creo que el presidente Petro va a buscar algún tipo de cooperación, pero no desde una salida radical de dejar ahora sembrar coca, porque nos vamos a llenar de hectáreas de coca y eso no le va a hacer bien a nadie, mucho menos al presidente Petro, que nos lleguemos a cada hectárea sembrada. Ese es un tema. Segundo, los discursos ahí son, yo hoy los oí todos, ayer oí casi todos, hay mucha filosofía, el presidente Petro es muy bueno en eso, tiene una retórica muy buena. Cada quien habla de lo que pero le los importa. discursos tienen Putin una- de su guerra, Zelensky de su guerra, es decir, cada quien va con su agenda hablándole a una audiencia en particular. A su audiencia propia, o sea, Sí. van a hablarle, o sea, lo principal, y sobre todo cuando están en campaña electoral, que varios de ellos tienen elecciones cercanas, están pensando en Nayib eso. Bukele. Bolsonaro también. Entonces, bueno, Bukele no tiene elecciones y no sabemos si va a haber elecciones en El Salvador, eso no lo sabemos. Pero el discurso, pues sí, acá generó mucho impacto, mucho debate. Hay temas muy polémicos que mencionó el presidente Petro cuando culpa al capital. Pero creo que hay que entender el discurso en su contexto. Él también a quién le está hablando, le está hablando a sus bases, a quién le está hablando el presidente Petro. Lo que sí creo que es un hecho es que la guerra contra las drogas ha fracasado y que no hay una alternativa y no hay consenso para una alternativa. Por lo tanto, no puede Colombia de manera unilateral actuar solo. Sí. Además, usted esa es menciona una la palabra parte- capital, es el capitalismo. Gustavo Petro, el presidente Petro, lo mencionó en su discurso de posesión, decía que iban a fomentar el capitalismo. En el exterior, que es su primer discurso, profesor Rafael, lo tacha, lo critica, lo cuestiona, lo aborrece. ¿Con cuál Gustavo Petro se queda usted? Bueno, es difícil saberlo porque él sabe identificar muy bien cuál es su público, ¿no? El 7 de agosto nos decía un discurso tal vez un poco más amplio, tal vez un poco más equilibrado, y en su primera salida internacional grande se quiere mostrar como el gran líder y como si la historia de Colombia en la lucha contra las drogas hubiera nacido con él, lo cual no es cierto. Hay que remitirse a Belisario Betancur y eventualmente al presidente Virgilio Barco, que logró un principio fundamental y era el principio de corresponsabilidad. Pero esa era una parte del problema o una parte grande del discurso. La otra era medio ambiente y la otra, sin duda, era la paz. Pero es que cuando se denuncia el petróleo como una gran amenaza, como un gran veneno, no sé qué pensarán países como Noruega, como Países Bajos, como el Reino Unido, como Suecia, que han sabido utilizar su petróleo para desarrollarse. Ese es un punto que nosotros estamos viendo y que me preocupa mucho, porque acuérdense que la mayoría de nuestros ingresos provenientes de exportaciones provienen del petróleo, y eso se lo han dicho acá el ministro de Hacienda y otros, en el sentido de que Colombia no puede denunciar con la vehemencia que quiere el presidente Petro la utilización de los hidrocarburos como un mecanismo válido para lograr el crecimiento y el desarrollo económico. Es que no hay de dónde, al menos en el corto Mire, plazo. Rafael, lo que usted está diciendo, me parece que en el tema de la paz sí se quedó un poco corto el presidente Petro Bastante. cuando puede haber desarrollado, que es el tema bandera de su gobierno, es el tema donde hay un buen consenso nacional. Me parece que ahí se quedó corto y se concentró en temas más polémicos que pueden generarle lo que dice Rafael. Usted Habló Noruega, 21 que No, minutos. pero yo no estoy de Habló acuerdo, 21 yo no estoy de minutos, acuerdo es que que no, se haya terceras quedado partes corto en fueron sobre- el discurso, Sí, porque si usted lo oyó nosotros completo, tenemos sí. el gran problema, y ustedes saben que el combustible del conflicto en este país es en gran manera el narcotráfico y las drogas. Entonces, si yo pongo en un escenario internacional la intención de buscar por lo menos unos consensos para cambiar la política que nos está matando directamente, entonces yo no me estoy quedando corto, simplemente estoy llegando al punto fundamental de lo que me va a permitir a mí construir la Esa paz, porque comparación lo del contrario petróleo, no tendría esa ¿cómo? O sea, comparación de pero petróleo, ¿cuál es la idea? carbón y cocaína es justa, digo, hablando en términos de lo que produce la industria del carbón, de lo que produce la industria del petróleo y el daño que hace la cocaína, el narcotráfico en general, ¿es proporcional? Bueno, yo pienso que el presidente tenía que poner sobre la agenda también los temas que realmente han sido su bandera y sobre los cuales en realidad quiere trabajar.
Y la relación que hizo en un escenario político a mí no me parece que sea exagerada y que tampoco tenga ningún tipo de desconexión. Creo que puso sobre la mesa realmente los escenarios que le interesan poner sobre el debate público, y en ese escenario yo no creo que haya estado desajustado para porque nada. él no está proponiendo un escenario, él está haciendo una denuncia. Él no dijo que íbamos a trabajar alrededor de la JIFE, él no dijo que íbamos a trabajar alrededor de esta convención, él denunció, y denunció todo, el capitalismo, denunció a los países del norte, denunció a los países del sur, o sea, no sé a quién le faltó denunciar, y eso creo que es un error cuando se trata de buscar consensos para buscar un escenario adecuado de modificación. En eso no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo en que nosotros también tengamos que todo tenerlo que plantear en los términos institucionales de lo que, por ejemplo, plantea el profesor, porque de lo contrario nosotros no podríamos decir nada. El presidente Petro a lo que tendría que haberse ido a referir es decir, por favor, ¿qué vamos a hacer con este escenario? ¿Qué vamos a hacer con la política antidrogas? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante con la JIFE? ¿Cómo van a cambiarse los discursos para ver nosotros también qué podemos plantear dentro de nuestro escenario colombiano? No, nosotros tenemos que plantear una posición y efectivamente eso es lo que yo logro identificar del discurso del presidente en la ONU, precisamente para ahora sí habilitar todos los escenarios. Pues recordemos que es un discurso político en donde el presidente llegó a sentar una posición de un gobierno diferente que se eligió en este país y que todo el mundo también estaba expectante a qué era lo que iba a decir. Nosotros no podemos creer tampoco que el presidente tenía que llegar allá con el discurso que todos vienen resolviendo durante todos estos años para decir todos querían cambiar la política antidrogas y no pudieron. Doctor Peque. No, yo creo que el tema de la política antidrogas está siendo cuestionada hace tiempo. Aquí los mismos presidentes colombianos lo han hecho en todo tipo de foros. Cuando el presidente Gaviria con el presidente de México también ya denunciaron la lucha contra las drogas, es un tema que está sobre la mesa y en décadas o en años no se ha podido establecer un consenso de cómo cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas. Y yo le digo una cosa, el presidente Petro no va a poder dejar que este país se llene de hectáreas, y no creo que esté interesado que eso ocurra, porque en la medida en que eso sigue desinstitucionalizando el control territorial, que en este país siempre ha sido muy precario. Además quisiera poner de manifiesto una cosa final, y es hoy el mayor depredador de la selva amazónica y de la deforestación de la selva no es la adaptación para los cultivos ilícitos, sino es la ampliación. Es la tercera causa realmente. Es la ampliación de la frontera agrícola. Entonces hay que preocuparse de otras cosas. Si queremos hablar de medio ambiente, si queremos hablar de protección, que es en lo que casi todos concuerdan de los países latinoamericanos, hay una crisis climática. Entonces, si queremos destacar eso como prioridad, hable de eso y no junte otras cosas que son variables secundarias o terciarias, como usted lo señala. Fue un discurso inédito, un discurso histórico en Naciones Unidas del presidente Gustavo Petro, que con acierto atina a decir que fracasamos en la lucha contra las drogas. Olvida decir el presidente Gustavo Petro que desde hace 7 años, en el 2015, no estamos fumigando, en el caso de Colombia, con glifosato, a él que habla de envenenamiento de la selva. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, estamos hablando de política internacional, hablando de la visita del presidente Gustavo Petro en el exterior, de las más importantes desde que asumió como presidente de la República. Doctor Luis Gabriel, su reflexión sobre o su lectura sobre la visita frustrada, el encuentro frustrado entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, creo que es una oportunidad que en determinado momento se desperdició y que era necesario en este escenario directamente de lo que veníamos hablando. Creo que era un encuentro que se debía facilitar y que lastimosamente no se pudo dar, pero creo que en el escenario que se viene planteando sobre las políticas que está pensando el presidente Petro, seguramente se buscará otro encuentro y se facilitarán los caminos para entregar precisamente esa conversación y poner sobre la mesa directamente lo que va a ser la política antidrogas. Doctor Rafael. Si es verdad lo que los medios de comunicación dicen, que el presidente llegó tarde, deja muy mal un precedente, y es que a ningún aliado, ni grande ni pequeño, se le llega tarde o se le deja esperando. Esto diplomáticamente sienta mal. ¿Por qué? Porque no necesariamente es fácil recuperar los canales de intermediación. Si a usted le invitan y no llega, es un desaire. No importa si es un acto oficial o es un acto privado.
Si lo invitan, llega y llega puntual. Por eso los británicos, cuando dicen 5 en llega punto, media hora antes, ¿no? Dependiendo. no se llega ni 10 minutos antes ni 10 minutos después, dicen los británicos. Se llega en punto. Y si citaron a las 7, es a las 7. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que se le está dando más importancia a la que realmente tiene. Yo creo De acuerdo. que ambos países están interesados en mantener lo que ha sido una relación estratégica. El cambio de gobierno en Colombia no debe cambiar esa realidad que lleva, yo pensaría, o que desde la guerra de Corea o desde que nos quitaron Panamá. Y pienso que va a haber otra ocasión en que el presidente Joe Biden se reúna con el presidente Petro en su momento. Esto no era una reunión lo que iba a haber, estaban esperando. Sí, era un encuentro casual. Un encuentro de un estrechón de manos, how are you, I'm okay, how are you, I'm great, y ahí paraba. Por lo tanto, creo que no hay que darle más importancia a la que realmente tiene, eventualmente se podrá recuperar ese encuentro. Espero que se haga pronto porque es por el beneficio de ambos países. No, yo se lo pregunto es por los antecedentes del presidente Gustavo Petro en Colombia. Ya me quedé, me perdí en la cuenta, digo, quedarle mal al presidente de los Estados Unidos creo que era lo último que nos faltaba. Pues los titulares de prensa así lo están presentando. No sabría las razones por las cuales el presidente Petro llegó tarde, por lo tanto no puedo sacar una conclusión al respecto. Podríamos decir que está teniendo problemas de sincronización de su agenda, porque también salió tarde, saliendo de Bogotá, y casi no le llega a la cita a Antonio Guterres. Algo está pasando y debería mejorar. Usted mencionaba hace unos instantes, doctor Pekel, que a Estados Unidos le interesa mantener las relaciones con Colombia. Tenemos allí unos intereses, fíjese usted, narcotráfico, pero también Colombia es un punto estratégico para Estados Unidos en cuanto a seguridad y defensa. Hablando de Rusia, usted se está refiriendo a lo que está ocurriendo con Rusia, la amenaza que hay de Rusia. Rusia, entre otras cosas, que le ha hecho muchos coqueteos también a Colombia. Si vamos a cambiar de tema, yo creo que o sea, lo de Rusia no tiene presentación. Rusia es un Estado agresor, un Estado violador de todos los cánones del derecho internacional que usted pueda buscar, violador de la Carta de Derechos Humanos, de la Carta de Naciones Unidas. Lo que está haciendo Putin ahora amenazando con usar armas nucleares, obviamente está contra la pared y está pasando, María Camila, algo que me recuerda a mi Vietnam, para los que más o menos estábamos vivos en esa época, creo que ninguno de esta mesa, y era que Estados Unidos empezó también en Vietnam a reclutar. Luego vino el draft, es decir, la conscripción obligatoria, y más bombardeos y más soldados, y al final no tuvo ningún resultado. Es una guerra infame que realmente pone en entredicho todo el orden internacional. Y creo que los países deberían alinearse en este momento con el orden internacional, con el respeto a la soberanía, con el respeto al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, con el respeto a todos los estados, y que usted no puede simplemente ocupar un territorio y quedárselo, o más, como dijo Putin al comienzo, con su discurso identitario, acusar a Ucrania de no existir y que vamos a borrar a Ucrania del mapa, y ese fue el objetivo inicial. No lo pudo conseguir, ahora aparentemente los está limitando hasta que amenazó usar armas nucleares. Está mostrando los dientes. Quiero mostrarle para que los televidentes vean la declaración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, un discurso desafiante, un discurso mostrando los dientes, hablando de armas nucleares. Me gustaría recordarles que nuestro país también tiene varias armas de destrucción y en ciertos aspectos, incluso armas más modernas que los países de la OTAN. Si hay una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda, usaremos todos los medios a nuestro alcance. Va a usar todos los medios, doctor Rafael. Es sumamente preocupante, y cuando un Estado hace una amenaza de utilización de su arsenal, no debe ser tomada como algo ligero. Sin duda alguna, como lo dijera la declaración conjunta entre Mikhail Gorbachev y el presidente Ronald Reagan en 1987, no hay una guerra nuclear que se pueda ganar, no hay una guerra nuclear que sea justificable. Y por lo tanto hay que reprochar siempre que Rusia o que cualquier otro Estado intente siquiera asomar, vislumbrar la posibilidad de utilizar estos mecanismos. En efecto, el Tratado de No Proliferación le da una ventaja significativamente a aquellos que las poseen, como los Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, y sin duda alguna es sumamente peligroso que
piense siquiera utilizarlo. Rompe todos los protocolos, tanto globales como regionales, de seguridad. Así como en América Latina no hay armas de destrucción masiva, también en Europa ha habido una serie de protocolos que se han construido, especialmente desde los años 80 hasta hoy, para evitar que los que tienen tengan más y para evitar que sean utilizadas como un elemento estratégico. No hay mucho que la comunidad internacional pueda hacer, aparte de seguir condenando y presionando. O sea, es decir, lo que el señor Putin diga, eso será. Esperemos que no sea así, porque No, si que es de diga, esa pero manera... él tiene, Bueno. él es el que, lo que pase, es él el que va a decidir. Exactamente. Si va, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael, una amenaza de esa no se puede tomar ligera, hay que tomarla muy en serio. Y en últimas es Putin el que tiene en este momento, el que va a decidir, si el que tiene la decisión si quiere buscar algún arreglo, que es muy difícil en este momento, parar la guerra, parar la agresión, dejar de enviar jóvenes rusos a la guerra que están huyendo del país para que no los manden a matarse allá. Sí. Es Putin el que tiene en este momento la Profesor decisión. Luis Gabriel. Bueno, yo pienso que esto también hay que leerlo completo. Nosotros no podemos darle una mirada parcial para decir y hacer análisis parcializados. Si ustedes revisan el escenario completo, cuando hay una amenaza nuclear, no es una amenaza de un país frente a otro, es una amenaza para el mundo. Entonces, el escenario en el que estamos en este momento es un escenario caótico porque esto nosotros no lo podemos pensar de un país contra otro. Pero adicional al planteamiento que hace el presidente Putin, también hay una respuesta de Estados Unidos en donde dice no las use. No las use porque nosotros también tenemos un armamento nuclear. Entonces, esto hay que plantear, hay un escenario completo. Eso hay que buscar un escenario completo. Y adicionalmente a eso, también quiero que revisemos lo que ustedes nos muestran sobre lo que dijo el presidente Putin. Nosotros tenemos un escenario nuclear y estamos dispuestos a usarlos si no respetan tampoco el territorio que es propio nuestro y que también tenemos que defender la vida de los rusos. Entonces nosotros no podemos aquí decir, acabemos a los demás, pero entonces aceptemos que vulneren directamente la determinación de los pueblos. Si les parece, eso no puede pasar. Los invito a que escuchemos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respondiendo a las amenazas de Moscú, el presidente Vladimir Putin, que hace desde Rusia haciendo amenazas sobre armamento nuclear. Estados Unidos está listo para aplicar medidas críticas de control de armas. No se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe librar. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad acaban de reafirmar ese compromiso en enero. Ahí lo tiene, doctor Pekel. Sí, lo que yo digo es que lo que piensa hacer Putin es unos referendos amañados para que los territorios que él ocupó ilegalmente, violando la Carta de Naciones Unidas, la gente va a votar que quieren ser parte de Rusia, inmediatamente los anexa, es decir, aplica la soberanía ahí. Luego, cuando Ucrania esté buscando recuperar esos territorios que perdió en una guerra de agresión, entonces Putin acuse a Ucrania de estar atacando territorio ruso. Eso sí es el maniqueísmo llevado a su máxima expresión. Y ahí, entonces, no sé si va a usar las armas atómicas. Llevamos 7 meses de guerra, de invasión. Sí, claro. 7 meses es que él no está hablando de que Ucrania va a atacar Moscú o San Petersburgo. Va simplemente eso. Esos territorios a partir de hoy son míos porque yo los cogí. Los anexo y la soberanía empieza acá. Y Ucrania, que está tratando de recuperar esos territorios, entonces va a aparecer a los ojos de Putin atacando territorio ruso. Entonces él va a decir, me están agrediendo a mí. Además, yo creo que la clave está en la misma declaración del presidente Biden y es el control de armamentos. Dentro del Tratado de No Proliferación hay 2 mecanismos importantes. No proliferación, es decir, que no aumente el número de países que tienen armas de destrucción masivas, y control de armamentos es cómo se puede verificar que las armas que tienen los estados actualmente no sean utilizadas para disuadir o para amenazar a otro. Y ahí está el único mecanismo que tiene hoy la comunidad internacional para evitar que el oso ruso siga alardeando de lo que tiene y amenazando, como lo dice Luis Gabriel, no solo a Ucrania, sino al mundo entero. Ahora, hay que tener en cuenta también un elemento, y es que acá se piensa todavía con los lentes de la Guerra Fría. ¿Por qué digo que se piensa con los lentes de la Guerra Fría? Porque se piensa que una negociación directa entre Estados Unidos y la Federación Rusa es la que nos va a permitir superar este escollo. Y hay un tercero en disputa
que viene creciendo su arsenal nuclear, que viene siendo cada vez más acertado y que a 2030 puede tener 1000 cabezas nucleares, y es la República Popular China. Entonces, hoy no es simplemente un diálogo bilateral, sino también un diálogo trilateral. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la guerra ahora entre Rusia y Ucrania y la amenaza del presidente Vladimir Putin de una guerra nuclear a la que responde, una amenaza a la que responde el presidente Joe Biden. En medio de los mensajes de lado y lado se produce una buena noticia, tal vez si usted la quiere ver de esa manera, y es el intercambio de presos. En el caso de Kiev, por lo menos 215 personas regresaron para fortuna de sus familias sanas y salvas. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, hemos hablado de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, hemos hablado de la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, del intento fallido de encontrarse por lo menos por momentos con el presidente Joe Biden, también de Moscú y también de Kiev, de Ucrania y de Rusia, esa guerra, y hemos hablado de política internacional. Su reflexión final sobre estos temas, doctor Rafael. El 2020 fue el año de la pandemia, el 2021 de la vacunación y la recuperación, y el 2022 se fracturó a partir del 24 de febrero, cuando Rusia decide invadir Ucrania. En ese sentido, hoy el mundo es más inestable, hay significativa preocupación no solo por las consecuencias de la guerra sobre Ucrania, sino el efecto que tiene a nivel global. Colombia, con una nueva administración, trata de encontrar escenarios en los cuales quiere ser protagonista y partícipe. Vamos a ver si las ambiciones pueden con la realidad, que es un entorno difícil de lograr consensos en temas que son claves para Colombia. Doctor Luis Gabriel. Bueno, yo pienso que los derechos humanos no se pueden desconocer en ningún escenario y tampoco se pueden circunscribir a una ideología política. En ese escenario creo que nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca, y es que tenemos que ver cómo estamos en materia de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro propio país. Evaluar lo que este gobierno también le está planteando a la ciudadanía y señalar que nosotros tenemos unos problemas estructurales que ya era momento de ponerlos sobre el debate público. Me gustó mucho el discurso que dio el presidente en la ONU, y creo que eso es poner sobre la mesa por lo menos escenarios distintos para que nosotros tengamos los elementos para abrir caminos. Estoy de acuerdo en que no debemos estar a favor de ningún tipo de guerra. Me preocupa mucho el escenario de las amenazas nucleares, porque como lo dije hace un momento y repito, las amenazas nucleares no son de un país sobre otro, sino que son una amenaza para el mundo. Nosotros creo que debemos hacer el debate sobre cómo vamos a construir la paz. Doctor Marcos Peque, su reflexión final. Gracias, me acabo de hablar de un tema distinto al de mis compañeros, tiene que ver con el multilateralismo. Y si estamos deslizándonos hacia un multilateralismo de dos burbujas, los temas multilaterales siempre surgieron después de crisis. Y si estamos yéndonos a un multilateralismo donde los países democráticos se unen alrededor de ciertos valores y principios, no son perfectos, y donde las dictaduras encuentran un hogar solaz en una burbuja alrededor de China y de Rusia, y en eso estamos viendo la fractura del mundo en este momento, que va a afectar las instituciones multilaterales de esa manera, en que vemos Naciones Unidas que desde la guerra en Siria no ha podido detener los conflictos para los cuales fue fundada en 1945. Entonces creo que eso también es uno de los temas, María Camila, para plantear acá como una conclusión en esta deliciosa charla que tuvimos hoy. Gracias, doctor Pekel, por acompañarnos esta noche aquí en Zona Franca, hablando de sus temas. ¿A usted le encantan esos temas de política internacional? Nos encantan a todos, fue un gusto, y pues un saludo y buenas noches a todos los que nos estuvieron acompañando. Marcos Pekel, esta noche aquí en Zona Franca. Doctor Rafael Enrique Piñero, es un placer tenerlo aquí en este espacio. Muchas gracias, María Camila, por la invitación, y feliz fin de semana. Gracias, señor. Igual para usted. Luis Gabriel de la Rosa es abogado, experto en derechos humanos. Señor, un gusto tenerlo esta noche en esta mesa. Gracias por acompañarnos.
acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, compañeros, también. Gracias, señor. Llegamos al final, lastimosamente, ya es un fin de semana, vamos a descansar. Hablando de Rusia, hay por lo menos 1.300 personas que han sido detenidas, han salido a manifestarse en contra de Vladimir Putin y su amenaza de guerra nuclear. Son los llamados reservistas. Hay orden también del Kremlin de no vender más tiquetes aéreos. Están intentando, en medio del temor de enfrentarse a una guerra, que no se vendan tiquetes para salir de Rusia a personas entre 18 y 65 años de edad. Llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Un feliz fin de semana. Que descansen.